Listo, entonces ya está grabando. Entonces podemos comenzar. Por ahí hay como un eco, entonces las recomendaciones para ahorita que esté la invitada serían que todos mantengamos los micrófonos cerrados y que solo los activemos cuando vayamos a participar, así para que evitemos que se entren ruidos externos a la persona que esté hablando y entonces así podamos pues no perder el hilo de las ideas conforme vayamos hablando. Pues nada, bienvenidos a la sexta reunión ya de un libro por 15. Eh, Se nos fue el tiempo súper rápido. Ya esta es nuestra, o sea, ya 3 meses se cumplieron en este año. Vamos a empezar el cuarto mes. Ya más adelante les voy a platicar un poco sobre las dos nuevas autoras que vamos a leer. Pues igual, la misma dinámica, narradora, poeta, solo que ahora vamos a invertir. Hemos estado leyendo a puras narradoras mexicanas y puras poetas colombianas. Este mes que entra vamos a invertir los papeles y vamos a leer a una poeta mexicana llamada Dolores Castro y a una narradora colombiana llamada Marvel Moreno. Entonces vamos a leer cuentos y vamos a leer pues la poesía. Y pues nada, el día de hoy nos toca Imagen Incompleta de Carolina Dávila. Es un poemario pues realmente muy, muy bello. Pues las ediciones también debemos agradecérselas a la Universidad Externado de Colombia, porque pues también gracias a estas ediciones de un libro por centavos que ellos sacan, pues es que hemos podido tener acceso libre a estos materiales de lectura. En este caso, el poemario Imagen Incompleta, pues de Carolina, que, que lo hemos leído en esta semana. El libro, como bien pues lo notaron al leerlo, es una pequeña antología de su obra poética de Carolina. Incluye los poemarios Variables de Riesgo, que fue escrito en el 2017, y alguna selección de poemas de su primer libro titulado Como las Catedrales, que fue Premio Nacional de Poesía en el 2010. ¿Qué les puedo comentar con respecto a Imagen Incompleta? Con este poemario creo que regresé con Guadalupe Nettel cuando la leímos, con esta parte del cuerpo. Eh, Noto que Carolina mira todo desde el cuerpo, o sea, desde la parte más pequeña hasta irse a lo macro, ¿no? Esa parte de buscar una especie de sanación, de esa introspección que ella tiene. Hubo bastantes poemas que me atraparon. La gran mayoría de los que me atraparon fueron los más cortos, no sé por qué, como Botiquín, uno de los últimos que cierra el poemario, que es uno de los poemas que hace parte de como las catedrales. El diseño que les mandé de este poema de la niña, me pareció muy desgarrador. Eh, Tiene unas imágenes muy fuertes también con respecto pues a ese sentido de soledad. Me pareció también, todo el tiempo nos trata de pintar unos cuadros y como que me sentí atrás de una ventana observando como a ese personaje o a esos personajes ensimismados mirando un techo y cómo los compara con las nubes, como quien mira una nube en el exterior. Me pareció un juego muy, muy bello del que maneja esta Carolina con sus poemas. Eh, ya ahorita que si venga a conocernos a la charla, pues ya platicaremos más a fondo pues, de esa construcción y demás, porque pues ella trae como todo este proceso también feminista. Ahorita pues la vamos a presentar en forma y demás, pues para enterarnos pues que ella es de formación, es abogada eh, de la Universidad de Externado, precisamente, es feminista y pues también tiene como esos toques, ¿no? Esa parte de pues de fuerza, sobre todo como esa búsqueda con la posición, un poco con la mujer también. Desde lo cotidiano también me recuerdo un poco con María, cuando leíamos a María Mercedes Carranza, como todos estos espacios del cotidiano
con los que va jugando, eh, pero que pues los levanta, ¿no? No sé si quieran ir comentando alguna parte, algún fragmento, poema que les haya gustado para pues ir desenredando el poemario de Carolina Dávila en lo que se nos une y pues ahí sí entrarle duro al tema. Bueno, mientras los demás se animan a participar, yo quería decir que sí, a mí me ha gustado mucho, tanto como las catedrales, como imagen inconclusa. Esta imagen inconclusa, el único detallito es de diseño más tal vez. Por unos instantes me pareció, o más bien, en algunos momentos de la lectura me enredaba, no sabía de qué libro era, a veces el diseño no se me hizo amigable y a veces sentía que los textos de un libro como que se enciman con los textos del otro libro y uno a veces no nota que ya está leyendo los del otro libro. Eso se lo achaco más al diseño que a otra cosa, particularmente de esto, porque pues libro por centavos se caracteriza por unas ediciones muy juiciosas y muy cuidadosas, pero en este caso particular sí me sentí un poco como agobiado con ese paso de un libro al otro. No sé si a alguien más le pasó lo mismo. Curioso, yo realmente no lo sentí tanto, pero ahora que lo mencionas, pues sí, claro, o sea, pero no realmente, eh, creo que también tiene que ver con el formato de las ediciones tan pequeñas, pero no sé, los demás que lo leyeron en línea, en PDF, no sé si lo sintieron así también. Pues no, a mí me parece que pues está bien. En realidad como que o sea, como que me atrapó tanto la lectura como tal que no me fijé como en el diseño y eso, pero pues claro que es importante y pues tiene que ser pues cómodo para el lector y como que se entienda. Más bien que eso aporte como al escrito y no que le reste, porque pues eso no está tan chévere. Pero, pero lo que yo quería decir es que a mí me gustó mucho un poema que me parece que es como la cuarentena, que se llama La pantalla recuerda que estamos del otro lado. No sé si cuando ustedes lo leyeron les pasó lo mismo, pues yo como, no sé, como, o sea, en verdad no he salido desde marzo, como desde el 13 14 de marzo, que aquí en Colombia pues empezaron a decir que ya estaban los casos como complejos, entonces pues lo leí y me golpeó resto, como que lo leía, lo releía y fue como, wow, o sea, ella sin saber, sin estar pasando por ese momento, como que en verdad captura muy bien lo que estamos viviendo, como que la vida ocurre sin nosotros y me pareció bellísimo. Claro, tienes razón, es esa parte, justo lo que acabas de decir, la vida ocurre sin nosotros, que quietos como la imagen de la parálisis, culpamos a la mala colección o al karma. Y justo así estamos ahora. No, sí tiene como esos ciertos detalles, ¿no? O sea, como, pues justamente, que es lo que les decía que para mí fue como desde lo pequeño, o sea, desde la cuestión más minúscula, que incluso es curioso cómo inicia el poemario, con este pequeño poema que se llama Límite subcutáneo, que justamente empieza a hablar de esa sensación tan extraña y dolorosa cuando uno se corta las uñas tan pequeñitas, pero pues es que ese puede ser cualquier dolor no solo físico, sino de esa pequeña molestia, ¿no? Que le empieza a sentir en uno, dependiendo pues ya sea de una amistad, una relación, lo que sea. O sea, yo lo sentí como de esa forma. Y con el poema que justamente termina, que lo entendió después del salto, que también hace parte del primer poemario de como las catedrales, y es súper pequeñito, o sea, lo entendió después del salto. El final es un cuerpo impenetrable. O sea, me parece que de principio a fin está bien pensado la selección. Y bueno, también tenemos ese pequeño detalle que justamente el cuidado estuvo a cargo de la misma poeta, que pues hasta donde pues tengo entendido a veces es como
que ciertos editores no permiten eso, sino que lo acomodan conforme a sus preferencias, ya sea de ventas o demás. Pero en este caso, pues ahorita podemos preguntarle cómo fue todo ese proceso de selección y justamente porque estos inicios y demás. Bienvenida Lucila, bienvenido Carlos. Estamos ya con los detalles generales del poemario y pues a las Buenas 6:30 tardes. se nos une Gracias, Carolina. gracias. Muchas gracias. Sí, yo quisiera primero saludarlos a todos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de lectura, y creo que el acierto del grupo de Alma que ha escogido estas poetas y estos autores son tan valiosos. Nos están ofreciendo una bandeja con una serie de libros supremamente preciosos que hemos tenido la oportunidad de leer. Eh, en el caso de Carolina Dávila, creo que tiene el nombre también de Marta Carolina Dávila, Premio Nacional de Poesía del 2010, donde se presentaron 249 obras en todo el país y como la obra ganadora, como Las Catedrales. El trabajo de ella ha sido supremamente valioso. Le comentaba yo al comienzo de que me destaco la sorprendente construcción de las imágenes y la elegancia de la expresión, pues el tono invita de manera muy permanente al lector a permanecer, a continuar, a seguir. Hay una especie de expectativa que lo lleva a uno a través del lenguaje que utiliza y de las imágenes. El término que yo quisiera como utilizar es que se centra mucho como en la vida, la muerte, la tristeza, la soledad, que no es ajena a los momentos de la vida, ¿no? A los momentos agradables o momentos difíciles de nuestras vidas. Allí está representados sus poemas. Me parece que aquí con el maestro Rodolfo podemos tener también como la diferencia, como lo veíamos en clase pasada, la poesía es una forma de conocer y de explicar un poco la realidad, las circunstancias, el mundo y la manera de lo que somos y la manera de lo que vivimos y de los sitios que visitamos y del universo que nos brinda la naturaleza. Me parece que eso es lo importante de destacar. Creo que puedo hacerle unas tres preguntas a ella porque me deja inquieto la manera como siendo una abogada y una serie de especialización que hizo, que está terminando, resulta escribiendo poesía y dentro del escrito de poesía, poemas como los que leímos. Hasta ahí viene mi primera intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero hacer una mención de pues, dos detalles que me gustaron bastante del libro. En primero es justamente como la cotidianidad, lo que tú decías de muchos de sus poemas. Uno que me gustó mucho es el segundo justamente, o sea, como inicia de oscura, húmeda, viscosa por el calor, amontonada la cáscara del café llega al metro de altura. O sea, presenta unas imágenes muy sencillas de ambientes cotidianos, no solamente bogotanos, sino lo que podríamos llamar de pueblo, de cuando uno se va a visitar un pueblo, una finca. Y son esos pequeños detalles que maneja ahí, ¿no? Y lo segundo es la sencillez justamente de la forma en la que escribe. Aunque presenta imágenes poéticas muy bonitas, de una gran profundidad,
su lenguaje es muy sencillo, no hay palabras redundantes, no hay palabras como sobrecargadas que dificulten la lectura, sino todo lo contrario. Eso me pareció muy, muy rescatable de los poemas seleccionados y en sí del libro. Muchas gracias, Joana. ¿Alguien más quiere comentar alguna apreciación antes de que entre la poeta? A mí, Sí, yo. bueno, ¿A Lucila. Lucila o Dale, a Lucila. Rodolfo? Dale, dale, Rodolfo. Bueno. No, es una cosita muy cortica. Concuerdo mucho con Carlos y en que, por ejemplo, a diferencia de Emilia Yarza, casi se me olvida el nombre, a diferencia de Emilia Yarza, que sus poemas son como cantos y que nosotros escuchábamos ese sonido que era como un río que corría ahí detrás de esos poemas. Estos poemas de Carolina son más centrados que más que nada es en la imagen, entonces son como muy detenidos, no se escucha ese rumor que se escuchan los de Emilia Yarza, y pues esas imágenes son imágenes de lo cotidiano. Ahorita recordaba mucho cuando hablaban del chofer de Transmilenio, por ejemplo, que además de presentarnos la imagen, pues va cargada de una reflexión. Entonces, esa sería como una particularidad, ¿no? Una imagen muy cotidiana que nos invita a una reflexión más profunda sobre ese evento que presenta. Era solamente eso. Sí, yo creo que, por ejemplo, este poema voy a permitirme leer una partecita aquí y allá. Bien sé que el sol es un astro omnipresente, pero estoy segura el día que se espió en el puerto la ruta que esa mano trazaba en mi espalda, los mantos de sal que viste en el desierto, durmieron esperando que su brillo se transformara en plata. Como opina Joana, son términos, son palabras, es lenguaje de nuestra cotidiana vida, ¿no? Y eso lo hace más agradable, lo hace más, para nosotros que estamos comenzando, nos parece como mucho más adecuado y nos vamos enamorando de esa parte. Y la otra partecita es que ese libro, como las catedrales, es un libro con una voz poética indudable que establece un diálogo con la tradición, proponiendo a la poesía como un viaje y el viaje como un motivo del poema, tema que trabajamos en la clase de versería, ¿no? Poema y poesía. Me pareció importante destacarlo y subrayar esta parte de concepto de lo que es Las Catedrales, un libro con mucha voz poética. Muchas gracias, Carlos, Rodolfo. Lucila, ¿querías comentar algo? Y ya va a entrar la poeta. Sí, ya listo. No, yo la verdad quedé anonadada, anonadada y te felicito, Alma, por la elección del libro. Me dejó, mejor dicho, no tuve palabras, me encantó. Me parece que el lenguaje literario que usa es espectacular, es exquisito y es avanzado. Sí encontré algunas, a diferencia de, no me acuerdo quién fue la que habló anterior, bueno, sí encontré unas palabras que no sabía qué eran, me tocó buscarlas en el diccionario, pero la verdad yo quedé anonadada del manejo de lo que están hablando Carlos y Rodolfo, el manejo de contar una historia cualquiera, una historia. ¿Se bloqueó tu micrófono, Lucila? Alma, ¿podría decir una cosita? Claro que sí. En lo que Lucila desbloquea su micrófono. Es muy breve y solamente quería hacer referencia, pues, me llamó mucho la atención el poema, usábamos repuestos y remendábamos nuestras prendas. Mm. Eh,
Me llamó mucho la atención la manera como ella habla acerca de la universalidad de la existencia humana y me parece que es como un llamado a ser parte de una sola tribu, de ser solidarios entre todos y ser parte de una sola tribu. Y me impresiona la manera como ella condensa todo en unas pocas palabras, de manera muy sencilla, una idea tan amplia, tan grande. Ya solamente eso, estoy impresionado con la sensibilidad de la poeta. Muchas gracias, Carlos. Lucila, ¿quieres terminar tu idea? Porque se Es te que bloqueó el micrófono. me entró una llamada desafortunadamente. No, pues que yo quedé anonadada, la verdad, y muy impresionada. Y me recordé mucho algunos cursos de poesía que hice con Rodolfo y ay, me olvidó ahorita, bueno, otra profesora, en donde decía que la poesía contemporánea es narrar ahora un hecho cotidiano con un lenguaje literario y uno no tiene que rebuscarse nada de rimas ni de nada, sino que tiene que buscar eventos diarios donde tú los puedas narrar con un lenguaje literario y puedas plasmar en las palabras unos sentimientos y mucha sensibilidad. La verdad, quedé muy impresionada. Pues eso era todo lo que iba a decir. Listo, Lucila, muchas gracias. Bueno, Pues ya se nos unió la poeta. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola. buenas, hola. ¿Me ven? Sí, 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 Hola, sí, muchas gracias, Alma. Hola a todas y todos. hola. y te vemos bien y te escuchamos fuerte y claro. Entonces, Súper. estamos perfectos. No, pues estábamos hablando un poquito en cuestiones generales de la lectura que realizamos de tu poemario, pero pues ya para después entrar pues a las preguntas porque las personas quedaron impresionadas con tu trabajo poético, Carolina. En verdad, muchísimas gracias por presentar y darnos este libro. Eh, y pues eso, básicamente, y pues empecemos con la formalidad para presentar. Esto se está grabando, ¿no? Entonces, para que también quede el registro y después lo subimos a la página web y demás. Pero en general, tanto los que están aquí presentes y los que no se pudieron conectar, porque en total en el grupo somos alrededor de ya como 18 personas, 15 personas, si no estoy mal, los que estamos haciendo las lecturas. Te cuento muy rápido de qué va el círculo de lectura. Estamos leyendo a puras mujeres escritoras. Leemos a 2 escritoras por mes. Leemos a una narradora y a una poeta. En este mes, contigo, pues leímos a Elena Garro, con los recuerdos del porvenir, y pues tu poemario. Tanto con Elena como contigo, pues quedamos encantados. No, Yo sé encantada que yo eres de que me fan. lean en el mismo mes con Elena Garro, así como lo máximo. No, pues, es que teníamos que justamente hablar de esa parte, de esa vinculación con el silencio, ¿no? Con Elena y con los poemas presentes en tu poemario. Los meses anteriores leímos a Josefina Vicens, una narradora y guionista mexicana, con el libro Vacío, y con ese mes leímos a María Mercedes Carranza con Vainas y otros poemas. Y el primer mes con el que iniciamos leímos a Guadalupe Nettel y a Emilia Yarza. Entonces, Súper. esas fueron las autoras que hasta el momento hemos estado leyendo. Y pues la dinámica justamente es esta, o sea, como de rescatar algunas autoras, visibilizar otras, dar a conocer autoras o que teníamos guardadas ahí hace mucho tiempo por leer, o que de plano las desconocíamos y no sabíamos que tenían esta gran obra, como nos pasó con Josefina Vicens, ¿no? Caso. Y creo que en el caso de todos también. Y pues nada, bienvenida Carolina, y pues leeré tu breve semblanza que viene en tu librito para que queden todos. Gracias. Bueno, damos la presentación. Carolina Dávila nació en Bogotá, Colombia, es escritora y abogada feminista, es magíster en Derechos Humanos y Democratización y aspirante, bueno, creo que ya no eres aspirante, ya, Sí, ya, ya terminé la ya maestría. terminaste la maestría. Bueno, entonces es pues magíster en escritura creativa.
Ha sido editora de Río Grande Review y es editora del fanzine La Trenza, que es un fanzine que les recomiendo mucho, entonces para que los consigan. Eh, en el año 2010 ganó el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura con el libro Como las Catedrales, que es este. Entonces, ahorita estábamos hablando. Publicado por la Universidad Nacional de Colombia en el 2011 y reeditado, pues, una nueva edición con Fundarte en Caracas en el 2014. Poemas suyos hacen parte de las antologías postales Postal del Oleaje, Poetas Nacidos en los 80, Colombia, México, publicado en Monterrey a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Bogotá con editorial Con las Uñas en 2013. Eh, algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, el portugués y el árabe. Y actualmente me parece que estás cursando un doctorado, ¿no? Sí. No te oigo. Algo pasó. Te pregunto que si igual el doctorado es en escritura creativa. No, el doctorado es en literatura. Bueno, como en literatura y cultura latinoamericana. Bueno, pues bienvenida, Carolina. Bienvenida aquí a Un Libro por 15. Pues nada, Carolina, queríamos platicar contigo, que nos contaras un poquito sobre tu proceso de escritura. Todo esto que leímos en Imagen Incompleta, pues que así como lo dice el poemario, son dos libros tuyos, que es Variables de Riesgo, que lo escribiste en el 2017, y pues como Las Catedrales, que tiene una breve selección de este poemario. También pues nos enteramos por el libro que tú estuviste bajo el cuidado y la selección del libro. Ya que nos platicaras un poco, antes de entrar sobre tu proceso de escritura, cómo fue ese proceso de selección justamente para poder formar este cuerpo pues que es imagen incompleta, pero que quedó muy completo, la verdad. Bueno, creo que tiene como mucho de trabajo editorial, más que creativo de alguna manera. Cuando la universidad externado y la colección por centavos me invita a participar, pues me da como unos parámetros específicos para el libro y la colección publica muchas antologías o como compilaciones de poemas porque busca dar una mirada como amplia sobre la poesía de los autores y las autoras que incluye, más que publicar, digamos, libros inéditos o libros nuevos. Entonces, digamos que con esos parámetros, yo lo que hice fue unir, estos dos libros son muy cortos, entonces casi que uní los dos libros, sacando algunos poemas que en ese momento, si ustedes leyeron, bueno, y tu alma que tenías el libro, como Las Catedrales, digamos, más cerca y como más a la mano, yo saqué algunos poemas del libro, no muchos, pero algunos, y ese proceso fue también como una especie de, tal vez de una post-edición de como Las Catedrales. Aproveché para revisarlo, para sacar poemas que tal vez ya no me convencían tanto, pero igual después me di cuenta que tal vez había sacado unos que igual me gustan, entonces creo que puede ser leído como una depuración, pero al mismo tiempo como una selección, ¿no? Ese fue el proceso. Creo que una cosa que me parece interesante es que el libro, salvo la nota que dice que es una compilación de los dos libros, pues el lector o la lectora no tiene acceso a saber hasta dónde va un libro y dónde comienza el otro, si están seguidos, si los poemas están mezclados. Entonces también me gustó esa idea como de cómo funcionaban los poemas, todos en un conjunto, como si funcionaban como libro, cómo se podían leer, como un proceso también creativo, digamos. El libro comienza, los primeros poemas del libro son los poemas de Variables de Riesgo y la segunda parte es como Las Catedrales. Entonces también me interesaba en esa selección, creo que hay como una posibilidad de una doble lectura. Una que me interesaba en ese momento, que era presentar los poemas nuevos primero,
pero por el otro lado también está como la lectura al contrario, ¿no? Como que uno puede leer primero los últimos y llegar a los de variables de riesgo e intentar algún tipo de análisis como de cómo cambia un registro poético o qué temas se mantienen, como qué pasa con el lenguaje de un libro a otro, qué es posible como identificar qué permanece y qué es una exploración totalmente diferente, ¿no? Pues bastante interesante. Ya nos dejaste tarea leer de atrás para adelante el poemario. No, otra parte, bueno, ya nos contaste un poco cómo fue el proceso pues, de conformar como tal el objeto, el libro, eh, pero también está esa otra parte, pues nos dices que es justamente presentar estos nuevos poemas que escribiste, publiqué, pues que se entiende que se quedaron terminados en 2017, ya listos para mostrar. Pero entonces pasaron 7 años desde que se publica como las catedrales hasta variables de riesgo. Todo ese proceso en ese tiempo, ¿cómo fue? Ahora sí, para poder empezar a entrar como el proceso de escritura de esta nueva poesía, porque justamente tú lo acabas de decir, podemos ahora tener la tarea de leer de atrás hacia adelante, imagen incompleta, para empezar a explorar esa otra forma de cómo pasaste de como las catedrales a variables de riesgo. Entonces, quisiera que nos contaras un poco cómo fue este proceso. Ok, yo siento que cada momento de escritura, digamos, yo no necesariamente pienso los libros como libros antes de escribirlos, por lo menos no fue lo que pasó con estos 2 libros, pero sí me interesa como indagar en determinado momento cuando ya tengo un cuerpo de poemas por lo que une ese conjunto de poemas. Y en el caso de como las catedrales, el proceso fue, como las catedrales es casi que una bitácora de viaje. Es un libro que yo escribí a lo largo de más o menos un año largo, que ocupó un viaje que hice por Latinoamérica y el tiempo como de llegada nuevamente después de ese viaje. Entonces, ese es, digamos, en eso el libro es muy, muy conciso, como muy claro en sus límites temporales. Y si bien no fue pensado como una bitácora de viaje, sí también por una condición, bueno, vital particular, que es un viaje largo, pues es obvio que hay como ciertos elementos reiterativos. Lo que cambió con variables de riesgo fue precisamente que, bueno, acá habría que decir que yo ahora estoy como dedicada 100% a la literatura, pero no siempre ha sido así. Y cuando yo escribí estos 2 libros, yo estaba más dedicada al derecho que a la literatura. Y en particular cuando escribí variables de riesgo, estaba muy, muy dedicada a mi trabajo como abogada y como activista. Entonces, realmente escribía muy poco, no sé si muy poco, pero escribía muy poco, de una manera muy poco articulada, porque siempre era como un proceso de tratar de robar tiempo a la vida cotidiana para escribir. Y suena como una... Suena como algo anecdótico, pero realmente no lo es, porque el proceso creativo es un proceso de decantamiento, de pensamiento. Yo no creo en el proceso creativo, digamos, como un proceso inspiracional. Yo creo en el proceso creativo como un trabajo, ¿no? Como un trabajo que puede ser equiparable a un trabajo manual o a un trabajo intelectual. O sea, que requiere unas técnicas, que requiere un conocimiento y que requiere sobre todo una disposición corporal y mental y emocional para hacerlo, ¿no? Entonces, con variables de riesgo, lo que me pasó, y eso responde la primera parte de tu pregunta sobre qué pasó en esos 7 años, era que yo no podía escribir con, la, con la dedicación que yo quisiera, y en ese sentido, aunque trataba de escribir mucho, escribía de
de cosas como muy desconectadas. Y fue muy difícil armar el libro, incluso cuando decidí publicarlo, como que tenía muchas dudas de si era un libro, de si había algo como que lo atravesara, o si eran poemas como que daban cuenta de diferentes intereses que yo nunca pude concretar porque no tuve el tiempo y la disposición para hacerlo. Entonces, en ese sentido, creo que los dos libros dan cuenta de dos procesos creativos diferentes, que además es un proceso creativo diferente al proceso que tengo ahora, que es mucho más consciente, si se quiere, mucho más dirigido de alguna manera, mucho más pensado como qué idea de libro quiero escribir, qué temas quiero desarrollar y de qué manera me interesa abordar la pregunta por el lenguaje o trabajar con el lenguaje o tensionar el lenguaje en esa particular escritura, ¿no? Entonces creo que esa ha sido como, no sé si decir evolución, no creo que sea una evolución, pero digamos han sido los diferentes momentos y los diferentes procesos creativos por los que he pasado hasta ahora. Pues realmente parece bastante interesante, sobre todo esta otra parte que dices de buscarle el tiempo al tiempo, ¿no? Ahora sí. Y lograr, a pesar de esas dificultades, lograr entregar este producto, ¿no? Que es realmente bastante valioso y pues muy significativo. Hace un momento les comentaba que desde mi lectura me recordó mucho a Guadalupe Nettel, algunas partes del poemario, en el sentido que Guadalupe menciona mucho el trabajo del cuerpo, ¿no? Entonces, que todo está atravesado desde el cuerpo. O sea, y sentí mucho desde tu poesía, desde tus poemas, eh, pues eso, ¿no? O sea, justamente que varios de tus poemas atraviesan esa parte, o sea, está atravesada tu poesía por el cuerpo y que miras desde el cuerpo. Entonces quisiera que nos comentaras un poco sobre, pues, esa visión, o sea, qué significa a ti el cuerpo justamente y por qué usarlo como muestrario, no sé cómo decirlo, con respecto a tu sentir o a tu poesía o lo que nos quieres transmitir. Yo siento que lo que me pasa a mí con el cuerpo, como con la centralidad del cuerpo en mi trabajo, creo que ahora podría decir que es una especie de... quiero decir misterio, pero no en el sentido como más abstracto del término, sino que a mí me genera muchas preguntas, todas las entradas o todas las perspectivas desde las cuales podemos pensar en el cuerpo. Desde digamos, lo que me maravilla, creo que es más eso, que me maravilla, más que sea un misterio, es que el cuerpo es como esta materialidad que somos, ¿no? Al final es, eh, es nuestra forma de estar en el mundo, no tenemos nada más, ¿no? Y de ahí, ese es el punto de partida para un montón de reflexiones o de pensamientos. Que tienen que ver con muchas cosas que a mí me interesan en diferentes niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, me interesa el cuerpo como esta zona de contacto con el exterior, como el cuerpo como membrana, digamos, el cuerpo como lugar de intercambio con el entorno y en qué punto ese límite, eso es lo que me interesa más ahora, ¿no? Ese límite es real o no es real. Somos nuestro cuerpo, pero podemos ser sin los otros y cuando digo los otros me refiero a sin el entorno en general, ¿no? Y si no podemos ser sin ese entorno, entonces, ¿cuál es la relación de nuestro cuerpo con eso? ¿Hacen parte de nuestro cuerpo? ¿El cuerpo no está en esta unidad como la hemos pensado siempre? Esa materialidad, por un lado, me parece como muy interesante. Por otra, me interesa
me interesan las construcciones políticas y las construcciones discursivas sobre el cuerpo. Entonces me interesa cómo el cuerpo, que parece esto tan nuestro, tan propio, tan que parece que nadie puede como que nadie pudiera meterse con él porque es nuestro, ¿no? Es tan violentado, pero tan violentado desde muchos niveles y tan normado desde muchos niveles. Y como esa normalización y como ese disciplinamiento del cuerpo crea nuestras ideas de cuerpo, ¿no? Casi como que antes de que nosotros sepamos qué es nuestro cuerpo, nos dicen que tiene que ser nuestro cuerpo. Entonces, a mí me interesa mucho tratar de ver cómo de despojar, si eso es posible, no creo, pero por lo menos indagar y tratar de limpiar un poco, como qué de eso me convence, qué de eso no, cómo eso nos constituye. Y cuando digo, a veces parece que estoy hablando como de una cosa muy autobiográfica o muy desde mi yo confesional, pero realmente creo que es una pregunta por la subjetividad más amplia, ¿no? ¿Cómo nos constituimos como cuerpos y cómo nos constituimos como sujetos y como sujetas? Y de ahí, pues, más amplio, ¿no? Como comunidad, como ciertos cuerpos específicos, los cuerpos de las mujeres, pero ¿qué es un cuerpo de una mujer? ¿Qué implica la feminización de ese cuerpo? ¿Qué eso yo retomo y sobre todo por qué lo retomo cuando soy consciente de que hay un proceso, por ejemplo, de feminización, qué implica eso en términos de violencia? Entonces siento que mi lugar de escritura es ese cuestionamiento permanente por el cuerpo, que nuevamente tiene diferentes momentos, ¿no? Tiene un momento en como las catedrales que yo creo que es más intuitivo, de indagar por qué cuerpos están ahí, sobre todo desde mi yo. Ahí yo podría decir que es una especie de un sujeto o de una sujeta poética femenina, ¿no? O que indaga por la feminidad, que trata de hacer como, o sea, hay muchos cuerpos de mujeres presentes en como las catedrales, eh, pero que son cuerpos que tal vez ahí son observados y son tal vez comparados, imaginados, como, pero no son cuestionados ni son puestos todavía como en una especie de desequilibrio. Siento que en variables de riesgo ya existe una pregunta mucho más abierta, mucho más directa, una indagación por, por una por un habitar desde cuerpos particulares y por las miradas externas sobre esos cuerpos y por el cuestionamiento sobre esos cuerpos. Eh, sí, por esa membrana también siento que hay unos poemas que están ahí como muy en esa interacción con el entorno. Muy bien, muchas gracias. Y yo, pues, para darle la palabra a los demás lectores y lectoras del círculo, yo solo quisiera que, pues, nos comentaras. Actualmente resides en Nueva York, o sea, ya de Nueva York estabas en El Paso, en Texas. Entonces, y bueno, ya nos contaste pues que como las catedrales fue como una bitácora de viaje y pues realmente como lo etiquetaba yo en las redes como postales poéticas. Eh, Quisiera que nos comentaras un poco antes de darle las palabras a ellas y a ellos para que tienen varias preguntas que hacerte con respecto al poemario. Eh, que nos contaras esa parte de sentirte ajena, o no sé si te sientes ajena, pues estando en el extranjero y que eso cómo atraviesa tu escritura, o sea, escribir desde el extranjero y bueno, y ahora con esta situación de aislamiento y demás, pues un poco sobre cómo te has sentido y cómo te ha atravesado esta parte de tu escritura. Yo no sé si abordaría la pregunta, es decir, evidentemente creo que ha afectado mi escritura, pero creo que
me interesa, incluso yendo más atrás, digamos, creo que hay ciertas subjetividades y hay ciertos cuerpos que siempre se van a sentir extranjeros o fuera de lugar. Y yo siento que tal vez ese tal vez es el origen de la pregunta por el cuerpo de las mujeres. Porque yo creo que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo que hasta ahora estamos empezando a hacer nuestro, ¿no? Es un cuerpo que siempre ha estado a disposición de otros y de otras, de los hijos, de los maridos, de la visión, digamos, más heteronormada. Entonces, yo siento que en esa medida las mujeres podemos hablar de cierta extranjería siempre, ¿no? Como de cierta extrañeza siempre. Ese es el primer nivel de extrañeza que a mí me interesa. Y ese nivel de extrañeza se va complejizando también, ¿no? Y se va, digamos, atravesando por diferentes variables. Entonces, creo que lo que pasa cuando viajo o cuando vivo en Texas, en El Paso, y lo que pasa acá en Nueva York es que empiezo a como agregarle variables a esa noción de extranjería o de extrañeza. Entonces, si en Colombia yo no me siento latina, ¿no? Pues porque en Colombia yo soy yo. Claro, acá ser latina implica algo, ¿no? Implica una opresión para comenzar, implica una racialización, que es una racialización que yo pues no sentía en Colombia, porque yo en Colombia pues soy leída, me imagino, y me siento, supongo, como una mujer blanco mestiza, ¿no? Pero claro, acá soy racializada de entrada. Entonces, ese tipo de lecturas me interesan mucho más, como cómo es percibido el cuerpo y cómo soy percibida en diferentes entornos, cuáles son esas cargas que van poniendo, cuáles son esas precarizaciones también que se van generando, ¿no? ¿Qué implica ser ciudadana? Y con ciudadana me refiero a como ciudadana del mundo, ¿no? Como qué derechos tengo yo acá y qué derechos tengo en otro lugar. ¿Qué no puedo hacer acá, que puedo hacer en otros lugares porque estoy en una situación mucho más precaria? Ese tipo de preguntas me interesan mucho porque creo que limitan la posibilidad de ser. Entonces, sí, esa ha sido como la reflexión más permanente desde que vine. Pues también nos has dejado, o a mí me has dejado pensando ya un montón de cosas con respecto a estas cuestiones. Muchas gracias, Carolina. Ahora sí, por favor, los que tengan preguntas por ahí, pues me estaban comentando, Juanita, por ejemplo, nos comentaba de un poema tuyo que justamente lo leía y lo leía ahorita con la cuestión del aislamiento. Carlos, el señor Carlos también tiene preguntas, entonces les doy el micrófono para que hablen, igual en un orden. Entonces, si quieren, empezamos con el señor Carlos Luis Santos y de ahí nos vamos con las preguntas. ¿Les parece? Vale. Sí, muchísimas gracias. Quiero iniciar por hacerle llegar un saludo cálido a Carolina, agradecerle que nos haya aceptado la invitación que hizo Alma para acompañarnos en este encuentro, y me encantó la descripción del por qué el cuerpo en sus poemas. Casualmente yo seleccioné un párrafo, un verso. Dice: un cuerpo suspendido que el soporte esconde, un paso te separa, un paso dibuja la línea entre la nada y la tragedia, entre la ruptura y el tejido invisible de los días. Hay ahí la utilización de la palabra cuerpo, pero toda esa belleza de adorno con imágenes y con metáforas relacionadas con el cuerpo. Pero también destaco que además del cuerpo, en su poemario se utiliza
cosas muy valiosas, aspectos muy valiosos de nuestra naturaleza. Por Ujú. ejemplo, ignoras la furia del viento, los árboles se abrazan y el sol desgrana brillante por los agujeros. El tren no pasa. El paso del tren es una sucesión de imágenes. Eso es para mí precioso, encantador. Me gustó mucho y quise seguir leyendo en ese sentido el poemario de Carolina. La pregunta es, ¿cómo surge? ¿Cómo pasa de una profesional abogada y cómo da ese paso a esta antesala de la lírica, de la poesía, de la literatura? ¿Y quiénes fueron los autores que la acompañaron en ese trasegar del paso de la abogacía hacia la poesía y de la poesía hacia el poema y del poema hacia el poemario y del poemario con nosotros? A ver si yo agarro algo. Esa es una de las preguntas que tengo. ¿Quiénes fueron y cómo fue ese paso? Y me llamó también mucho la atención en un momento determinado del por qué en un momento dado está su, ¿cómo se pudiera llamar? El tema de, por aquí lo tenía escrito, Alma Algor, el seudónimo, ¿cuál es la razón de eso? Me llamó mucho la atención, Ama Algor. Entonces serían esas dos preguntas. ¿Y qué puede recomendarnos a nosotros, primíparos, incipientes, muy comenzando apenas estas líneas de escribir? Muchas gracias. Eh, gracias, Carlos, gracias por esa lectura tan minuciosa. Antes de responder la pregunta, solo para decir que lo que dijiste sobre la naturaleza es como, es otra constante en mi poesía, como que me interesa mucho el paisaje, pero el paisaje también violentado de alguna manera o el paisaje cuestionado. Y creo que esa transición también se ve de como las catedrales en adelante. También como una conexión con la infancia y con volver a esos lugares de la infancia y hacer unas lecturas diferentes de esos lugares de la infancia, que la infancia es ese lugar que es como mítico, ¿no? Como que uno cree que todo está bien y después se devuelve y como que empieza a entender cosas que están raras. Entonces, bueno, eso. Yo creo que no fue necesariamente un paso del derecho a la poesía. Yo he escrito de mucho, o sea, como escribo desde que estaba en la universidad estudiando derecho y leo desde que estaba en la universidad estudiando derecho y, digamos, la literatura siempre ha estado muy presente en mi vida. Tal vez y hoy tampoco he abandonado del todo el derecho. Digamos que el derecho lo que a mí me dejó o la parte del derecho que me interesa más y a la que igual recurro permanentemente ahora es precisamente a esa función normativa del derecho, ¿no? A ese disciplinamiento por medio del derecho y bueno, a todas esas diferencias, a eso que llamaba opresiones o discriminaciones, que eso tiene unas lecturas muy claras desde el derecho y yo uso esas herramientas también para la escritura. O sea, digamos, el derecho es como, es una gran fuente de escritura para mí. Aunque no parezca evidente, es muy, muy importante en mis procesos como de pensamiento y de creación. Entonces ha sido así todo el tiempo. Lo que sí he tomado son decisiones vitales, ¿no? Como, bueno, tal vez quiero dedicarme ahora más a la literatura en la práctica y que el derecho sea este lugar de reflexión teórica. Y
y durante mucho tiempo fue al contrario, ¿no? Fue como el derecho fue mi práctica cotidiana, y la poesía era más bien una herramienta también para ciertos trabajos que yo hacía, incluso con el derecho, ¿no? Y por ejemplo con la pedagogía en derechos humanos, que era como gran parte de mi trabajo durante un tiempo. Entonces, solo para decir que de alguna manera conviven en mí. Y sí, conviven. Y hoy esa convivencia se da mayoritariamente en la escritura, en poemas, pero se da también en análisis académico, digamos, del doctorado, en cómo analizar obras literarias, performance, bueno, como el trabajo académico en general, pero ahí también hay como unos elementos muy fuertes del derecho. E influencias. Yo siento que hay, quisiera hablar como de dos tipos de influencias diferentes y unas son las que uno puede ver como en sentido estricto, normal, como qué autores y autoras lees, y bueno, en ese sentido decir que mi canon, obviamente, como el de la mayoría de nosotras y nosotros, fue un canon masculino mayoritariamente, pero que yo fui tratando de transformar. Entonces, siempre que me piden recomendar, yo prefiero recomendar las poetas mujeres que me marcaron, porque, bueno, hombres les recomendarán en muchos lugares. Entonces, para mí ha sido muy importante, y en el libro podrán darse cuenta porque aparece 2 veces Ana Akhmatova, es como una poeta que me interesa mucho. Olga Orozco, como las catedrales, de hecho, como las catedrales, el nombre es un verso o una parte de un verso de un poema de Olga Orozco. Blanca Varela, las poetas confesionales norteamericanas, Anne Sexton, Sylvia Plath, ahora, más recientemente, estoy leyendo mucho a una autora que se llama Claudia Rankine. Me interesa mucho, bueno, Adrienne Rich es para mí como fundamental, Audre Lorde también. Ahora estoy leyendo también mucha poesía contemporánea que acá llaman Latinx, entonces son como mucha poesía de la comunidad latina acá, y ahí podría recomendar, bueno, está Mónica de la Torre, que es una poeta mexicana estadounidense, Carmen Jiménez Smith, daría esos nombres así como para comenzar. Muchas gracias. Lucila también tenía una pregunta por ahí para que le demos el micrófono. Bueno, vale. No, pues yo primero que todo felicitarte porque para mí ha sido increíble leerte, conocerte. Realmente no, quedé sorprendida con tu trabajo literario, el manejo del idioma, de las emociones, de los recuerdos, de la naturaleza. Veo que tu trabajo está muy enfocado, sí, como lo dices tú, como lo han dicho otros, en la naturaleza y en el cuerpo, pero me fascina tu capacidad de observación para explicar un hecho cotidiano de una manera tan bonita y con ese lenguaje literario tan profundo. La verdad, no tengo sino cosas divinas para decirte y que ojalá la vida te llene de bendiciones por esos libros que nos has dado para convertir la vida en algo bien agradable que ahora lo necesitamos. Y pues, como tú decías, me parece que sí, que las dos carreras tuvieron que haberte complementado demasiado porque se nota el manejo del lenguaje, es un lenguaje exquisito, es profundo. Entonces sí creo que pues eso no ha sido así, ha sido sembrado, recogido y se nota en todo lo que tú escribes. Pues no me quedé sin palabras para decir lo lindo que es tu obra.
De verdad, muchas gracias. No, muchas gracias. No sé qué decir, quedé Pero como, mira, como pasmada, lo pero otro que quería, antes, perdóname, te interrumpo, es, ¿y allá estudias un doctorado en inglés? es en español, o sea, es en literatura latinoamericana. Ajá. Entonces, casi que es como bilingüe, o sea, Bilingüe, sí, sí. sí. Y es difícil, me imagino, pensar en ese, en otro idioma, pero seguirás llenando tu cerebro de cosas hermosas. Pues no, me encantó conocerte. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti, muchas gracias por, bueno, por tus palabras generosísimas. No, nada de eso. Me Y quedo bueno, cuando corta. quieran yo vuelvo y conversamos también. No, mira, de mi parte no tendrás sino Tomamos la palabra. muchas formas de hacerte conocer en el mundo entero. Voy a tratar y, mejor dicho, hacer todo para que todo el mundo te conozca. Pues ya tenemos a la promotora de tu poesía, Imagínate. Carolina. Después No, hablamos en realidad un poco es la dinámica del círculo, que justamente las poetas, las narradoras, las escritoras, pues vayan de boca en boca, de mano en mano, pues pasando los poemarios. Una de las personas que son más también de los juiciosos, junto con los que están acá, que es Vanessa, nos acompaña desde México, hoy no se pudo conectar, pero igual ella quedó también encantada con tu poemario y que va a estar súper pendiente de la grabación que quede. Joana tiene una pregunta, entonces vamos a darle la palabra a Joana. Tengo una pregunta un poco compleja, aunque espero que no tanto. ¿Crees que desde el arte y la poesía se logre reestructurar este concepto de corporalidad de la mujer que nos hablabas, o solo por medio de leyes puede lograrse este cambio? No sé si por el arte, pero estoy segura que no por leyes. A ver, yo creo, ahora, justo esta semana estaba hablando en una clase o en una conversación con mis compañeros y compañeras del doctorado sobre las protestas y sobre este movimiento de Black Lives Matter. Y estábamos pensando en cómo ese sistema de racial opresor es un sistema terriblemente complejo y es como es como una matriz que lo alcanza todo, ¿no? De una manera distinta, pero creo que igual amplia y compleja, es la matriz, digamos, de dominación que se establece en torno de las ideas de sexo o género, ¿no? O sea, como las opresiones que surgen de ahí frente a unos cuerpos que no son los cuerpos protegidos por la norma, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que necesitamos generar esas reflexiones desde todos los lugares posibles, ¿no? Y desde todos los lugares posibles me refiero a estas reflexiones teóricas, a estas reflexiones creativas, a las reflexiones jurídicas, a las reflexiones como sociedad. Ahí me acabo de acordar de una cosa que le quería decir a Carlos y no dije, pero bueno. Y en nuestras propias, como en la interiorización que nosotras mismas y nosotros mismos hacemos de ciertos comportamientos y cómo cambiar también lo cotidiano, cómo cambiar, cómo tener esos ejercicios más micropolíticos, ¿no? Cómo generar actos de resistencia en diferentes niveles. Entonces creo que más bien es una tarea muy compleja y que se da en todos los escenarios en los que podamos dar esa discusión, ¿no? Y quiero volver a lo de Carlos porque una cosa, cuando hablaba de las influencias, dije que iba a nombrar dos tipos de influencias y nombré solo una. Yo creo que otra influencia
pero que tiene que ver también con esta pregunta por cómo transformar imaginarios, como por transformar, bueno, sí, es es la influencia de la comunidad, ¿no? De cómo la gente que escribe al tiempo conmigo, la gente, como el pensar colectivamente. Y por eso cuando digo como que si me invitan a hablar yo vuelvo, es porque a mí me interesa mucho esta parte del proceso creativo, que es la parte colectiva de la creación. Yo no creo en el poeta o la poeta que se encierra y escribe en solitario. Me interesa mucho más poder llegar a unos puntos de interés común, poder hablar sobre nuestras preocupaciones por el lenguaje o sobre nuestras preocupaciones temáticas o cómo escribir también colectivamente. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Cristina Rivera Garza, y ella habla del lenguaje como este bien colectivo, como este bien más que colectivo, como comunal, ¿no? Y que nosotros, cada vez que usamos el lenguaje, estamos en deuda con un lenguaje que es construido colectivamente. A mí me gusta mucho más esa idea y me gusta mucho más lo que se puede pensar del autor y de la autora desde ese lugar, que es un lugar mucho más desarticulado, es un lugar mucho más horizontal y es un lugar que al mismo tiempo está desmontando esas estructuras de poder que también son, que se reflejan en el género, que se reflejan en la raza y que se reflejan en la escritura si pensamos que el escritor es este ser iluminado que tiene completo dominio del lenguaje y de la poesía, ¿no? Cuando el lenguaje y la poesía son algo que usamos todo el tiempo. Y en ese sentido es como es la herramienta más democrática del arte, ¿no? El lenguaje. Entonces, esas influencias me interesan mucho, ¿no? Escribir en comunidad, y ahí quisiera retomar, por ejemplo, la trenza. Para mí la trenza es un lugar de influencia permanente, de hablar con poetas de mi generación, de crear espacios de comunicación. Esa influencia me gusta. No, Súper eso es buenísimo. interesante. Sí, buenísimo lo que dices de trabajar y trabajar en la comunidad y buscar tu inspiración desde el ámbito de otras personas y del manejo del pensamiento de otras personas, porque no solamente nos nutrimos de nuestros pensamientos en introspectivo, sino del introspectivo de las demás personas. Entonces me parece súper interesante lo que dices porque a mí también me encanta la comunidad y me encanta la sociedad y me encanta lo que pasa en la sociedad. Y eso creo que solo se nutre en esos ambientes comunitarios que tú hablas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de las escritoras que mencionaste, está entre las postuladas a leer en próximos meses, las Cristina Rivera Garza, precisamente. La tenemos pensada para leerla. Si alguien más tiene alguna pregunta, por ahí estaba Juanita también, que quería preguntar algo. Bueno, Dale. yo quería decirte muchas cosas, entre esas, pues lo que había dicho antes de que entraras, y es que cuando hablabas de la pantalla, recuerda que estamos del otro lado, pues ese poema me marcó mucho porque siento que es la cuarentena como tal, y me desgarró bastante, fue como, pues sí, como darse cuenta, más que todo, yo no sé si tú lo has sentido como esa transformación del arte, yo estudio música, ya casi me gradúo, y siento que todo, o sea, como el hecho de que la vida ocurra sin uno, duele, o sea, duele muchísimo y darse cuenta como que todo tiene que transformarse, o sea, me parece sumamente fuerte. También, como de acuerdo a lo que dijiste de vivir como en comunidad, me recordaste un poquito a Hannah Arendt, no sé si la has leído, a la filósofa, como el poder que tenemos los seres humanos, que reside más que todo como cuando vivimos en comunidad. Entonces, pues nada, quería decirte que me gustó mucho la manera en la que escribes. Yo la verdad, siendo muy honesta, casi no leo poesía, leo más que todo como textos académicos y pues novelas y cosas así, pero pues desde que me metí como a este grupo que no fue hace mucho, fue la semana que hace la última lectura, em, pues me gustó muchísimo lo que hiciste, compartí como lo que escribiste con pues, personas cercanas a mí y pues nada, muchísimas gracias. Y pues la pregunta que tenía era cómo sientes que van a cambiar
eso es como ese lugar artístico con todo lo que está pasando pues, del coronavirus? ¿Cómo sientes que va a evolucionar o cómo sientes que va a cambiar? No tengo idea. Em, ah, no sé, yo creo que esto pone muchas preguntas, volviendo a la corporalidad, ¿no? Como esta, es- esta crisis, esta pandemia, esto, lo que sea que nos esté pasando, em, genera de alguna manera también un efecto casi que contradictorio, me parece, o yo lo he experimentado de alguna manera contradictorio, y es que con los otros y las otras somos pura virtualidad, ¿no? Como, pero con nosotros mismos, con nosotras mismas, somos más corporalidad que nunca. Eh, entonces, creo que está como esa, sí, como esa dicotomía, que además nos vuelve a un lugar que a mí me parece muy importante de la corporalidad, que es el lugar cotidiano. Eh, y que pone también la mirada, si se quiere, sobre, sobre el cuidado, sobre, yo creo que lo que yo quisiera, yo no soy muy optimista y no soy de las que piensa que esto nos va a enseñar algo, bueno, no sé, pero lo que sí creo es que si algo pasa, eh, o ese volver la mirada a esa micropolítica, o sea, este puede ser un momento para esa micropolítica, incluso en el hogar, ¿no? Y eso pues se refleja también en la creación, supongo, no sé cómo. Eh, a mí me genera muchas preguntas también, o mucha suspicacia, tal vez sea la palabra, esta idea de que tenemos que acoplarnos rápido a esta nueva normalidad o a esta nueva realidad y producir desde ahí. Entonces ya nos estamos haciendo preguntas, ¿por qué tipo de poesía se escribe acá? ¿Qué tipo de no sé qué se... Como, ¿por qué tenemos que estar produciendo? La pregunta tal vez podría ir un poco más atrás, y es ¿por qué no nos estamos preguntando por la ralentización de los procesos, incluso los procesos creativos, ¿no? Eh, no sé, esas son como reflexiones muy personales que me hago yo, como a mí me llamó mucho la atención que a semanas de que comenzara todo el aislamiento mundial, lo que fuera, ya saliera gente escribiendo ensayos, ¿no? Filósofos importantísimos diciendo cómo iba a ser el mundo. Eh, y yo todo eso más bien lo veo como síntoma de una sociedad que va muy rápido y que siempre quiere producir cosas. Eh, no sé. Digamos que a mí me interesa escribir sobre eso, ¿no? Como para volver a traerlo al ámbito de la creación. Eh, Sí, yo no sé si viste, qué pena interrumpirte, discúlpame. No sé si viste, pero hay un pianista español que se llama James Rhodes, que uh-huh. publicó como un escrito hablando sobre la lentitud y habla de que a uno, de músico, y que pasa mucho en mi carrera, que le ponen a uno que uno estudia las cosas rápido, rápido, rápido. Y cuando le dicen, a ver, toque este pasaje lento, y las personas no pueden. Pero es precisamente como que eso es una analogía a lo que pasa con la sociedad. Vamos muy rápido y cuando nos piden, a ver, un momento, deténgase y analice lo que está haciendo, o sea, si lo puede tocar rápido, entonces, ¿por qué no lo puede tocar lento? Es como una necesidad de ir rápido todo el tiempo y una necesidad constante de, no sé, como que nos ahogamos y no nos detenemos a pensar como, por qué estamos haciendo eso? O sea, ¿por qué lo hacemos? Sino simplemente nos volvimos como seres sumamente mecánicos con las cosas. Y siento que esta pandemia nos puso como a pensar más que todo en eso. Y me parece algo también súper interesante que dijiste era el lenguaje. Yo siento que el lenguaje sí es un lugar político y la forma en la que hablamos y en la que nos expresamos como que dice mucho de cómo nos construimos en sociedad. Entonces, nada, súper interesante tu forma de pensar, súper interesante la manera en la que escribes y felicitaciones. Y ese es todo mi aporte por hoy. Muchas gracias, Juanita. Yo también ¿Alguien quiero más? unirme,
Don Carlos, Quiero por favor. unirme a la felicitación de todos porque una felicitación aplaudida, una felicitación que la vamos a llevar en la fibra sensible de nuestro ser por darnos la oportunidad de leer, de entender y de tratar de comprender muchos de los poemas tuyos. Yo quería decirle la recomendación a este grupo de personas que aspiramos proyecto, embrión de escritor, embrión de lector de poemas, como qué recomendaciones sencillas podría darnos para tenerlos en el tablero de nuestra cotidianidad y que no los tocara la pandemia. Mm, em, yo no sé muy bien qué recomendar. Más allá de lo que ya he dicho, como de cosas que a mí me parecen interesantes y creo que funcionan en términos de escribir una poesía que tal vez responda a un contexto, esta idea de escribir en comunidad me parece importante, de pensar la poesía en comunidad. Muy valiosa. No sé, yo pensaría también en deshacerse, yo creo que eso es muy saludable, deshacerse de esa idea del poeta y del escritor como ese ser iluminado, eh, y volverlo un poco más terrenal y entender la poesía como un esfuerzo físico y un esfuerzo intelectual y un esfuerzo emocional. Eh, y ya un consejo muy particular, no sé cuántos de ustedes y cuántas sean colombianos, colombianas, pero Creo que en este momento todos menos yo son colombianos. Los mexicanos hoy no pudieron entrar. bueno, yo diría que hay cosas muy valiosas que yo aprecio mucho de la poesía colombiana, pero también creo que la poesía colombiana es muy solemne y que nuestra actitud ante la poesía es muy solemne. Y eso siento que puede ser perjudicial en ciertos casos. Yo siento que es mucho más sano también para una tradición poética cuestionarse y cuestionar el lenguaje y cuestionar la idea de que la poesía es belleza únicamente, ¿no? Yo creo que la poesía es muchas cosas, desde una forma de conocimiento, desde una forma de transformación de realidades, también eh, obviamente hay un placer estético y hay una apuesta o hay un lugar para la reflexión en torno a la belleza, eh, pero eso también es cuestionable. Yo creo que un consejo sería cuestionar todo en torno a la poesía, como no creer nada, que nada es inmutable o sublime en la poesía. Eso me Muchas parece gracias. un buen Muchas gracias. consejo. Muy Cuestionarnos interesante, todo. muy interesante. Y mira, quería saber cuándo vas a venir a Colombia. Ay, pues pensaba ir ahora, pero ya no pude. No sé, Ay, apenas pueda, diciembre, yo creo. no, perfecto. Sería súper chévere encontrarse contigo un día y hablar un buen rato, porque Claro que tus sí. conocimientos y tus ideas y tu comunicación es súper agradable. Bueno, Alba tiene mis datos, así que cualquier Vale. cosa. Gracias. Gracias a ustedes. Organizamos el libro por 15 presencial con cafecito en mano. De una. Súper. Yo no quería dejar pasar la oportunidad para saludarte, Carolina, y quiero aprovechar también para hacerte una pregunta, porque ahora estaban hablando de la lentitud y tú hablabas de los procesos lentos, y si hay algo que yo percibo en tus poemas, es justamente que son lentos, son poemas lentos donde nos describes un paisaje y ahí dentro de ese paisaje se decanta una reflexión, pero todo es muy lento, ¿no? Así como hablabas ahora de la lentitud.
Y quería preguntarte, a partir de esta lectura que acabo de mencionarte, que he tenido sobre tus textos, si tú tienes un método particular como para el tratamiento del tema, o para el tratamiento de la anécdota, ¿cómo haces para pasarlo de esa cotidianidad en la que estás para pasarlo al texto poético? O sea, ¿tienes algún método en particular? Como que en términos, por ejemplo, de que tomo como de mi vida anecdótico y lo convierto en material de la poesía, Sí, o cómo le haces? O sea, tienes el tema sobre el que quieres trabajar y cómo es el tratamiento para llevarlo de la idea que tienes para trabajar hasta el poema. depende. Antes era mucho más intuitivo y mucho más como de tomar notas que vinieran, eh, que yo sintiera que se conectaban y después revisaba todos esos apuntes y veía que había como unos conatos de poemas. Y entonces a partir de esas como, de esos versos que eran un poco más, que surgían en mi pensamiento de alguna manera un poco más suelta, empezaba a articular una forma de poema, empezaba a ver hacia dónde quería ir. Eh, Ahora es un poco más diferente, ahora es diferente, siento que ahora, como les decía al principio, es mucho más dirigido, entonces yo sé sobre qué quiero escribir en general y a veces trato de hacer incluso como una estructura de, por ejemplo, en un libro que escribí, que terminé hace poco, hay unos poemas que son sobre, me interesaba que una parte de los poemas, 3, 4, 5, fueran sobre arte, sobre performance en particular. Entonces, eso lo tenía claro desde el principio, ¿no? Entonces después fue, bueno, voy a seleccionar a estas 4 artistas que me interesan. Eh, veía su trabajo, también muchas veces es más investigativo como en ese caso, entonces veía mucho su trabajo y decía, lo que me interesa de esta es como el equilibrio, el movimiento del cuerpo en esa instalación específica. En la otra me interesa la relación con los objetos, ¿no? Como cuerpo-cosa. En la otra me interesa lo extinto, que era un tema que está atravesando ese libro de alguna manera. Entonces, trataba como de tener esos elementos y empezar a indagar por esos elementos de una manera más consciente. También porque hay otros poemas en los que, por ejemplo, ahora me interesa trabajar con lenguaje encontrado, que el lenguaje encontrado es este lenguaje que viene de otros lugares, ¿no? Como si leo un periódico y quiero usar como jerga del periódico, entonces estoy usando algunas cosas, por ejemplo, de Wikipedia o de otros lugares, ¿no? Como de diferentes fuentes, pero digamos, trabajar con ese lenguaje encontrado también me ha hecho pensar en procedimientos específicos para escribir. Creo que cambia en cada caso y en cada, como cada vez es más claro lo que quiero escribir, entonces como con ese objetivo. También cambia el procedimiento de acuerdo al objetivo que tengo. Muchas gracias. Bueno, pues súper, 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 Carolina. Si alguien no tiene, si alguien más tiene alguna pregunta, puede hacerla. Y si no, te pediría, Carolina, que si nos podrías hacer el honor de leernos algunos de tus poemas para Claro. escucharte, porque esa es otra eh, forma de disfrutar la poesía, ¿no? Por una es el uno como lector ensimismado dentro del libro, dentro del texto y apropiarse uno de él, y otra es la lectura en voz alta, y qué mejor que escucharla desde la voz de la autora. Ok, me dicen. ¿Veo? ¿Tienen Sí, alguna perfecto. Sería muy escojo rico o, escucharla. o, Sí, o quieren escoger ustedes? Pues si quieres, escoge, pues en lo que sí, vas claro. leyendo, que alguien quiera que le lean el que más le gustó. Yo creo que No, es Juanita va a querer que le leas el del aislamiento. Pues empiezo con ese. Ok. Nunca he leído ese poema. ¿Qué tal? Eh, Entonces va a quedar aquí registrado que se leyó. la pantalla recuerda que estamos del otro lado. Es el muro que detiene la rabia desatada,
la falta de sincronía que las imágenes congeladas constatan, pero no hay pruebas de la emoción ni el desconcierto. La vida ocurre sin nosotros, que quietos, como la imagen, de la parálisis culpamos a la mala conexión o al karma. Con los ojos fijos en la pantalla, puestos de frente, somos cuadros pequeños de colores, en los que ya no estamos, en los que apenas somos pura subjetividad contenida. Muchas gracias. Súper. Joana Muchas pide gracias. Frente a la flor casi marchita, que de hecho fue el poema que utilizamos para hacer el diseñito para promover tu poema. Y yo también quisiera que lo leyeras. Ese me gustó mucho. Okay. Y ese es como las catedrales, ¿no? Sí, ese es de como las catedrales. Frente a la flor casi marchita, la niña suplicó a su madre: no la cortes, déjala morir entre la tierra, pues lo que yo he cuidado no son sus pétalos, sino sus raíces negras. Si quieres leer otro que te agrade a ti, que gustes, y Ok, voy a leer el que leyó Carlos, de que Carlos leyó un pedacito. Lindo. Cubrirá todo lo que la vista alcanza. Las tejas partidas sobre los techos, la cometa en la rama más alta, el gancho colgado en la antena 2 décadas atrás. Gris es el telón de fondo de este vértigo y esta inmovilidad. El cielo ceniciento, el frío posándose en los brazos descubiertos, entrando por la nariz con dejo asfalto, a plástico quemándose. Un hombre calienta su alimento en esa hoguera. Cuerpo suspendido que el sopor esconde, un paso te separa, un paso dibuja la línea entre la nada y la tragedia, entre la ruptura y el tejido invisible de los días. La niebla lo va acercando y el mundo ya no es más la teja, el gancho, la cometa enredada. Y Precioso, precioso, es sencillamente hermoso. gracias. Sí, voy a leer Adentro, adentro. adentro, ok. Eso me parece hermoso. Bueno, esos son, es frente a la Plaza Victoria. Ajá. Y son estos dos pedazos, ok. Frente a la Plaza Victoria, afuera. Es verano, cede el verde de la araucaria que sola espera los vientos que fecundan. No tiene lugar en que mirarse. Las palmas llevan su edad en cada anillo, bitácora que le es negada mientras su piel se aja en desorden. Hay algo de irrealidad en ese caos, algo que recuerda mitos y ceremonias viejas. La plaza está en calma. Asusta el destino de la araucaria, pero la imito. Hundo como ella mis pies en el asfalto. Adentro. El espejo no resiste la unidad. Se niega a existir si no es fragmento. Ante mi imagen, desarticulada, descompuesta, deforme, ella regresa. Su grito postergado es la inflexión, el lenguaje colándose por los entrevelos de mi largo insomnio. Ella vuelve. Sus ojos son ríos indefinidos que no adivinan el gesto de su origen, en ella, en mí, pero son fragmentos, los míos, los suyos. No hay mirada que nos abarque, solo en un espejo mutilado se reflejan intactas nuestras marcas. muchas gracias. Yo quiero uno. Si por favor nos puedes leer Con la lluvia no penetran otras aguas. Claro que sí. Con la lluvia no penetran otras aguas. Yo amaría a esa mujer que deambula por un desierto de noches heladas, mientras le llegan los rumores de algún puerto, pero no rompen ellos su silencio ni suavizan los surcos que el dolor trazó en su cara. La amaría porque no se doblega, porque con la lluvia no penetran otras aguas, porque su cuerpo se abre ahí donde a la primavera no le alcanza.
Muchas gracias. Muchos Muchas aplausos. gracias a ustedes. Ujú. Muchas Fue gracias. muy lindo. Muchas gracias por la invitación, Alma, y también por proponerme para el círculo de lectura. No, al Vamos a ser contrario, tus fans estuvo, y tus hinchas de ahora en adelante. Y bueno, ya esa es la saben, idea, esa es la idea. cuando quieran, cuando yo vaya, conversamos más largo. Sin falta Claro alguna, que es sí. una promesa. Muchas gracias. Muchas Pues ya gracias. con esto cerramos el círculo del día de hoy. Ya Muchas solo queda gracias. por invitarlos con las dos nuevas autoras que vamos a leer, que será la señora Marvel Moreno. Tremendo. Vamos a leer, sí, yo la verdad no la he leído. Debo confesar que de poesía y de literatura en general colombiana, muy poco, pero poco a poco estoy adentrándome. Y la idea es que entre todos descubramos y conozcamos a tantas autoras que tienen tanto material excelente y que desafortunadamente pues no tienen los focos ni los reflectores que quisiéramos. Y una de ellas es Marvel Moreno y vamos a leer uno de sus libros de cuentos que se llama Las fiebres del Miramar. Viene en la recopilación que hicieron, si no estoy mal, en junio del 2018, Alfaguara recopiló todos sus cuentos en un libro, cuentos completos, y este libro que vamos a leer, que contiene 7 cuentos, se publicó de manera inédita, o sea, no se publicó cuando ella estaba con vida todavía. Entonces lo vamos a leer. Ahí, con ella vamos a empezar. Y la poeta del mes va a ser, ahora toca una mexicana, porque no habíamos leído poetas mexicanas, va a ser Dolores Castro. Esta poeta, pues, que tiene sus años, o sea, ella nació en 1923 y sigue con vida la señora Dolores Castro, y me parece que es necesario leerla pues en este momento. Vamos a leer un poemario de ella que se llama El huésped. Ya en el grupo de WhatsApp les paso bien los detalles, pero en la carpeta que tenemos en Google Drive ya están ahí los materiales. El de Dolores Castro me parece una gran fortuna, porque también les voy a pasar la liga, porque el fondo del FOEM, que es el Fondo Editorial del Estado de México, abrió todo su catálogo para descarga gratuita. Entonces, todas las ediciones que están de descarga gratuita, entonces vamos a aprovechar ahora que estamos en cuarentena, porque no lo dije al principio, Carolina, la idea del círculo también es hacer uso de las bibliotecas públicas, pero pues ahorita están cerradas. Entonces estamos rebuscando materiales que podamos leer pues en línea o en casa, porque tengamos la facilidad en la casa. Y pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Cualquier cosa que gustes, necesites, pues aquí estamos también, y te vamos a tomar la palabra ahora que se normalice. Es que esa palabra no me gusta. Ahora Vamos que a arregle todo, concretar la promesa. Que podamos volver sí, a vernos y tocarnos. Claro. sí. Claro, claro. Entonces estaría súper chévere, súper padre que podamos hacer una reunión presencial del círculo de lectura. Sería Súper. súper. Bueno, me despido. Muchas gracias. Que sigan Diana. disfrutando. Hasta luego. Adiós. Gracias, Gracias. felicidades.